Entonces le habla el apóstol Pablo a los Corintios: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Amados, esto es muy importante, no dar a otros señal de tropiezo. Yo les digo a los hermanos, mire, no solo hay que hacer las cosas bien, sino que parezcan bien. Porque muchas veces por nuestro comportamiento hay quienes pueden tropezar y vituperar el nombre del Señor. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. ¿Se acuerda que hablamos de la paciencia? Que cuando ya se logra desarrollar la paciencia, que es fruto del Espíritu, ya todo el resto del fruto está. En pureza, en ciencia, en longanimidad, que es sufrimiento en el amor, ¿verdad? En bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. El apóstol Pablo le está hablando esto a los corintios, y si se los está diciendo es porque él tiene cartas de presentación, o sea, su comportamiento, su conducta respaldan lo que él está hablando. Entonces, la primera característica de un verdadero apóstol del Señor es su santidad, su carácter santo, el fruto del Espíritu. Antes que los dones, hermanos. Porque nosotros impartimos de lo que somos, ¿verdad? No es tan importante lo que enseñamos de otros, sino lo que mostramos del que vive dentro de nosotros. Lo segundo, entonces si usted está haciendo allí un cuadrito, creo que esto no está en el librito, usted ponga señales de los verdaderos apóstoles. Número 1, carácter santo. Número 2, que hacen señales, milagros y maravillas. Seguimos con que son responsables de la doctrina de la iglesia, Hechos 15, 1 al 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. O sea que cuando había conflictos doctrinales, subían a los apóstoles y ancianos. Dije la vez pasada que la palabra pastor no está en la palabra más en la Biblia, en el Nuevo Pacto, más que en Efesios 4:11. Y el resto del tiempo, cuando se refieren a la función pastoral, hablan de ancianos. Por eso hay algunas iglesias que nosotros llamaríamos conservadoras, que ellos no tienen una estructura con pastor, sino que con ancianos, y dentro de los ancianos tienen un anciano gobernante, basados en esto. Entonces vemos que los apóstoles, juntamente con los ancianos, estaban aquí discutiendo lo que eran puntos doctrinales. Hechos 15, 13 al 16. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo... Aquí está hablando, hermanos, cuando está refiriéndose cuando Pedro está predicando a los gentiles que el Espíritu Santo es derramado, y entonces Pedro va ante el concilio para ver si estos pueden ser bautizados en aguas, y como eran bien dogmáticos y decían no, primero tienen que bautizarse en aguas y después se les imponen las manos y reciben al Espíritu Santo. Pero Dios en su soberanía había bautizado a todos los gentiles, ellos ya habían hablado en otras lenguas, habían magnificado a Dios, y entonces decía Pedro: ¿y qué puede impedir que ellos sean bautizados si ya Dios los bautizó con el Espíritu Santo? Y entonces este fue un caso que lo tuvieron que llevar al concilio de Jerusalén, y entonces a esto se refiere. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Aquí quiero enfocar varias cosas. Número 1, vemos a Jacobo como un apóstol del Señor, que está refiriéndose a lo que los profetas habían dicho ya. Entonces él está estableciendo algo, pero basado en lo que ya se había profetizado. Pero aquí yo quiero que ustedes noten algo. Cuando Jacobo está hablando de la palabra profética que dijo el Señor, y está en Amós esta palabra: después de eso volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Esta palabra de levantar o restaurar el tabernáculo de David que está caído se refiere particular y específicamente a la inserción de los gentiles
porque se ha enseñado mucho de la restauración del tabernáculo de David, limitándolo a lo que es ministerio de alabanza y adoración. Pero el contexto aquí, si usted lee todo este capítulo de los Hechos y lee a Amós y lee lo que significó el tabernáculo de David, era un tabernáculo, una tienda que no tenía paredes, no tenía división. Aquí no solamente, no se ofrecía sacrificio como en el que estaba en Gabaón, sino que había músicos continuamente de día y de noche, pero lo que significa realmente es que en este templo, en este tabernáculo, el Señor, el Espíritu de Dios vendría a morar continuamente. Pero en el tabernáculo de David no había acepción de personas. Y lo que está hablando aquí de restaurar el tabernáculo caído de David, reparar las ruinas, levantarlo, está hablando de la humanidad completa, que la salvación no era específica para los judíos, sino que ahora los que eran gentiles serían insertados o injertados. Y entonces el apóstol Jacobo está haciendo o recibe la revelación de lo que significa el tabernáculo de David, que tiene que ser levantado. Porque Jesús, ¿verdad? Bueno, era del linaje de David, era de la raíz de David. Y en Jesús estamos toda la gente, o todos los pueblos. Entonces, él tiene una revelación de lo que significa levantar el tabernáculo caído de David y está confrontando a los demás apóstoles con esta escritura para que puedan aceptar lo que pasó. Entonces, en el tabernáculo de David, ¿qué pasaba? Todos eran tomados por el Espíritu, vamos a decir. En este momento, cuando Pedro predicó a los gentiles, el Espíritu de Dios cayó sin hacer acepción de personas, a todos aquellos que estaban en la casa de Cornelio. Entonces vemos que en base a esto se establece, aunque tenían un problema doctrinal, tienen que aceptar la soberanía de Dios, porque también hay algo en lo cual ellos están fundamentando para recibirlo. Otra de las características de los apóstoles verdaderos del Señor, y este es número 6, ¿verdad? Imponían las manos para que recibieran al Espíritu Santo y dones espirituales. Hechos 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ustedes recuerdan, Simón el mago era un brujo, un mago, un adivino. Y este Simón andaba detrás de los apóstoles porque miraba que los apóstoles hacían más milagros que él, o hacían más curaciones que él, ¿verdad? Él lo hacía por otro espíritu, no por el Espíritu de Dios. Pero algo que él nunca pudo producir era que la gente a la que él trataba hablar en lenguas, magnificar a Dios y que fueran llenos del Espíritu Santo y de los dones. Y entonces Simón dijo: ay, esto que estos están haciendo, y si yo lo pudiera tener, y si yo pudiera comprarles estos dones. Y quiso darles dinero, pero le dijeron, ¿verdad? Tu dinero perezca contigo, le dijeron a Simón, y obviamente pues no. Y él andaba ahí detrás viendo, admiraba a los apóstoles y reconocía que los apóstoles tenían más autoridad y más poder que él. Amados, si nosotros hoy día, como siervos del Señor, mostráramos el poder de Dios, la gente no iría a los brujos y adivinos, sino que buscaría a los siervos de Dios. Entonces, por la imposición de manos de los apóstoles, recibían al Espíritu Santo. Recuerda que cuando Felipe fue y evangelizó en Samaria, aquellos creyeron en Jesús, pero no habían recibido al Espíritu Santo hasta que los apóstoles llegaron, recuerda. Igual también los que había evangelizado a Apolos, cuando llega Pablo, les pregunta, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dicen, ni sabemos que haya tal Espíritu Santo. Y entonces ellos oran, les imponen manos y reciben al Espíritu Santo. Y también primera de Timoteo 4:14, que habla de que por la imposición de manos reciben dones espirituales. ¿Lo tiene ahí? ¿Me lo puede leer, por favor, 1 Timoteo 4:14, hermano? Acá. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Alguien está familiarizado con lo que es un presbiterio? ¿Quién sabe lo que es un presbiterio?
Levante su mano si sabe. Sí, sin temor, levántela bien, sin temor. Díganos, hermano, ¿qué es un presbiterio? Es el equipo de gobierno que conoce el espíritu de la palabra, los principios fundamentales y que vela no solamente por la imagen cosmética del cuerpo, sino por lo fundamental del cuerpo. Se acostumbraba, ¿entendieron lo que él habló? Necesitan traducción. Necesitan traducción. Es un equipo de gobierno, puede ser un cuerpo de ancianos, donde puede haber apóstoles y profetas y maestros. Sí, hermana Miriam, dígame. Así dice en una traducción, corte de justicia. Pero corte de justicia suena como algo secular, ¿verdad? Sí, es el gobierno de la iglesia, es el presbiterio, pero no necesariamente de la iglesia local. Hay presbiterios que están conformados por equipos apostólicos de diferentes congregaciones o denominaciones, o como quiera llamarlo, o diferentes naciones o países, ¿verdad? Entonces, este equipo de gobierno conformado por varios apóstoles o apóstoles y profetas se llama presbiterio. Pero cuando se va a orar por alguien o a ministrar a alguien o a enviar a alguien, es común o era común o normal que todo el presbiterio impusiera manos sobre esta persona, profetizaran sobre él o sobre ella y le impartieran dones que le serían necesarios para la función o la misión que iban a desarrollar. Por eso Pablo le dice aquí a Timoteo, ¿verdad? Que avive el don, que cuide el don que le fue dado por la imposición de manos del presbiterio, o sea, de los apóstoles y profetas que habían orado por él cuando fue enviado o cuando fue seleccionado. Entonces se le imparten dones, ¿verdad? Se le ministran dones, se le declaran, decretan o se disciernen. Entonces, por la imposición de manos del presbiterio que está conformado por apóstoles y profetas. Y hay presbiterios solo de apóstoles, o hay equipos apostólicos, o redes apostólicas, o compañías apostólicas, como hay redes proféticas o compañías proféticas, o presbiterios que conforman los dos, apóstoles, profetas, maestros, de los ministerios de gobierno. Diga. A nivel de lo que es comentario, sí, dice riqueza literaria, presbiterio, cuerpo de ancianos o presbiterio literalmente, hombres de edad madura, compuesto de personas de dignidad, sabiduría y madurez. La palabra se usa con referencia tanto al Sanedrín como a los presbiterios cristianos. Sí, es el gobierno. Ok, estamos claros, ¿verdad? Entonces, por la imposición de manos, los apóstoles pueden impartir la administración del Espíritu Santo o dones espirituales. También imponían las manos para escoger y enviar. Otra característica entonces de los apóstoles, por la imposición de manos, ellos denotan la escogencia y el envío de personas para misiones particulares. Hechos 6, 5 al 6, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Se acuerda, verdad? ¿Cuándo era que estaban eligiendo a Esteban? Cuando los apóstoles dijeron, hay demasiado trabajo, no nos damos abasto, ya no podemos darles de comer a las viudas de los griegos, están protestando porque no tenemos tiempo, pero no es justo, busquen a otros que nos ayuden, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que nos ayuden a servir las mesas y darles de comer a las viudas, mientras nosotros, dijeron ellos, nos ocupamos del estudio de la palabra y de la oración. Entonces fue que escogieron a Esteban. Esteban fue un mártir, pero era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A mí me impresiona que escogieron a varones llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. A veces nosotros pensamos que esos son labores sin importancia, ¿verdad? Y cuando vemos a alguien que anda un poco mal en el Señor, pónganlo a que ayude en la cocina y que sirva la comida para que haga algo. No, tienen que
ser llenos del Espíritu Santo. Dice que cuando Esteban hablaba con las viudas a las cuales les servía la mesa, les impresionaba la sabiduría que había en este hombre. Él impartía de todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Yo creo que nosotros hoy día abusamos demasiado de la imposición de manos. Si usted estudia la Escritura, habían casos particulares en los cuales se imponían las manos. No es a todo el mundo que hay que imponerle las manos. Se imponían las manos para que recibiesen al Espíritu Santo o se les impartía un don, y se imponían las manos cuando se escogía y se enviaba a alguien apostólicamente hacia una misión. Y yo no veo más. Pero nosotros aquí, mire, si no le puso las manos, no estuvo buena la reunión o la prédica. Y se queda sentada la gente esperando a qué hora va a ser el llamado para ponerle las manos. Y a veces son filas, hermano, y usted va a una iglesia de 500 personas y usted sabe lo que es estarle poniendo las manos uno por uno. Y a veces le invitan a uno a ministrar, a predicar, y le dicen, pero yo quiero que me le ponga las manos a cada uno le dicen de mis líderes, pero a veces bueno, los líderes han de ser 20, y después que pasan esto, le pasan otra fila, y le pasan otra fila, y cuando uno cree que ya se va a sentar, es aquella cola interminable, y a veces quedan vuelta otra vez, y como que uno ya los pies no los siente. Pero la verdad es que tiene su lugar la imposición de manos. Tiene su recomendación bíblica. ¿Sabe qué, mi amado? Por la imposición de manos usted puede impartir, pero también puede tomar. Y por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no impongáis con ligereza las manos, ni os hagáis partícipes de pecados ajenos. Porque alguien que está en pecado y anda bien contaminado y lleno de ocultismo, y le pone las manos y le chupa todo lo que anda, que él se va libre y uno queda participando del pecado ajeno. Es bien delicado y bien tremendo. Entonces, la imposición de manos, eran los apóstoles. Se los trajeron a los apóstoles. ¿A quién le presentaron a estos para servir las mesas? A los apóstoles. Y ellos fueron los que orando les impusieron las manos. Es bien tremendo esto, ¿verdad? Sigue la imposición de manos para escoger y enviar. Hechos 13, 2, 3. Ministrando estos al Señor, ¿quiénes estaban aquí reunidos? Apóstoles, maestros. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fíjese bien qué importante esto. Dijo el Espíritu Santo, pero no crean que se oyó una voz del cielo. Lo dijo a través de un vaso profético. Ahora, la voz profética o el profeta en este tiempo, y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del ministerio del profeta dentro de 2 lunes, la voz del profeta en este tiempo es para confirmar lo que el Espíritu Santo ya le dijo a la persona. Porque fíjese que dice, para la obra a que los he llamado. O sea que ellos, Bernabé y Saulo, ya sabían a lo que eran llamados. Ellos ya habían oído la voz del Señor diciéndoles a qué eran llamados. O sea que cuando el Espíritu Santo a través del vaso profético dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, ellos ya sabían que era una confirmación. Entonces, ¿verdad? Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Que les vaya bien, muchachos. El Señor les ayude. Les cubrimos. Aquí vamos a estar orando por ustedes. Los enviaron y los despidieron, ¿verdad? Pero fue por la guianza del Espíritu Santo. Es muy importante ser enviados y ser enviados bajo cobertura apostólica. Porque eso es como que si el enemigo se le quiere poner en el camino, usted dice, no, yo no estoy solo, yo no vine por mi cuenta, a mí me enviaron. Así es que míreselas con el que me mandó.
Es así. Pero cuando uno anda haciendo las cosas por su propia cuenta, es como que anda solo. Si no fue enviado, solo lo que Dios origina tiene Él la responsabilidad de respaldar. Lo que no originó Dios, Él no tiene ninguna responsabilidad ni compromiso de respaldar. Es un principio muy importante. Aún, hermanos, si alguien está siendo formado, entrenado, ¿verdad?, por ministros, hermanos mayores que han caminado más, que se está cumpliendo lo que dice Efesios 4:11, siendo ministrados para crecimiento, para que los santos lleguen un día a desarrollar su propio llamamiento. Hay algo que dijo una sierva de Dios que me quedó tan grabado. Dice, cuando el cocinero está haciendo el arroz, no es el arroz el que le dice al cocinero que ya está a punto, es el cocinero el que determina cuando el arroz ya llegó a su punto. En otras palabras, muchas veces los arrocitos salen disparados antes de tiempo. ¿Y cuántos han comido arroz y que le sale crudo el grano? ¿Verdad que es feo? Hay muchos granos de arroz crudos que andan por allí haciendo la obra. Y otros se atragantan, ¿verdad? Porque el cocinero, sea el ministro de la casa o el apóstol o al que Dios tiene, es el que determina cuando ya es tiempo para que sean enviados. No es cuando uno ya se quiere ir porque las cosas se están poniendo difíciles, no. Es cuando son enviados porque ya ha llegado al punto de madurez y es el tiempo de que vayan a hacer la obra y Dios ha hablado o el Espíritu Santo ha hablado por boca del profeta. Así es. Orar, hermano. Orar. Esa es la respuesta para todo. Orar, porque el Espíritu Santo es el único, ¿verdad?, que puede revelarnos, que puede mostrarnos, que puede hablarnos. ¿Verdad que resequedad y solo están allí arañándose, aquello bien tremendo? Hay que bendecirlas y orar para que el Espíritu de Dios se derrame, ¿verdad? Y fíjese que esto es bien tremendo. A veces uno no cree en las cosas, no, como dije, no por maldad, sencillamente no ha venido una revelación. Me estoy acordando en este momento de algo que nos ocurrió hace bastantes años, creo yo. Nos reuníamos en nuestra casa y llegaban siervos del Señor y teníamos ahí reuniones y orábamos. Y una mañana llegó un siervo del Señor que iba acompañado con el apóstol Manuel, me acuerdo. Y llegamos y empezamos a platicar y dice este siervo que iba con el apóstol, dice, si hay algo que a mí no me gusta y yo no creo que eso sea de Dios, es el rap. Eso, y yo le dije, bueno, yo no sé, Dios es tan tremendo, le digo, que Él tal vez lo que mire es el corazón. No, pero yo cualquier cosa, pero el rap yo no creo. Bueno, seguimos hablando de muchas otras cosas y de pronto le digo, vamos a orar y alabemos al Señor. Nosotros manteníamos en la sala una tumba, una como conga. Y seguimos ahí adorando y empezamos y el Espíritu de Dios nos tomó y empezamos a adorar a Dios. Y en eso oigo yo que empieza aquella tumba y yo abro los ojos. El hermano que decía que no creía en el rap ha empezado a rapear de una manera que no lo podíamos parar. El Espíritu Santo lo tomó y empezó, mire, a cantar rap, pero de una manera, era impresionante, solo el Espíritu Santo lo pudo haber hecho. Y entonces, miren, nosotros terminamos embriagados en el piso, riéndonos de todo, y cuando él ya como que volvió, ¿qué fue esto? ¿Qué me pasó? Y le digo, bueno, y ahora cree, le digo que el rap puede ser de Dios. O sea, que no es que es el rap, no es que es el reggaetón, no es que es el merengue, no es eso. Es que el Espíritu Santo puede hacer las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que quiere. Él es soberano. Él es soberano para hacerlo. Pero a lo que le quiero llevar es que Él no creía. Así como quizá algunos no creen en los profetas. Y a lo mejor el Espíritu de Dios va a tomar un día a uno de estos siervos y va a empezar a profetizar en medio de la congregación. Y aunque diga no creo en los profetas,
iba a estar profetizando. Si el Señor es así, Él lo puede hacer, ¿verdad? Así como pasó con ese hermano. Entonces nosotros lo que tenemos es que no condenarlos a ellos porque no creen, sino bendecirlos y declarar que el Espíritu de Dios va a venir y va a traer luz, y va a traer un avivamiento y va a producir lo que Él quiera conforme a su voluntad. Y nosotros tenemos ejemplos de siervos. Conocemos un hombre de Dios en La Lima y él lo testifica siempre. Él era de una iglesia muy conservadora, de la sala evangélica. Y fue invitado a uno de nuestros encuentros proféticos. Y allí le profetizaron a él y él subió y ahora él profetiza. Bueno, lo corrieron de su iglesia, claro, pero él es un hombre libre en el espíritu. Cree en lo profético, tiene mucha autoridad, es una bendición. Entonces, el Señor hace como Él quiere. El Espíritu Santo lo bautizó, lo sanó, lo ha usado para sanidades divinas. Y por muchos años Él enseñó que no creía en eso. Era antiinstrumentalista, o sea, no creía en los instrumentos en la alabanza y lo viera ahora como danza. Entonces, el Señor es soberano, ¿verdad? Lo que importa es el corazón de la persona que quiera agradar a Dios y hacer como Dios quiere. Y yo sé que vamos a ver cosas tremendas, hermano. Otra de las funciones de los apóstoles, ellos son autoridad. Son una figura de autoridad y tienen autoridad espiritual dentro de la iglesia del Señor. Hechos 4:34 al 37. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. O sea que ellos eran como la autoridad máxima en la iglesia. Y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta cita es para mostrar que entre los mismos apóstoles, ¿verdad? Ellos reconocían la autoridad. Y porque Bernabé vino a ser un apóstol después. Y ponían todo a los pies de los apóstoles porque entendían que ellos tenían una unción de administración, que tenían una unción de gobierno y que además iban a ser justos en la repartición de los bienes. Seguimos con que son autoridades espirituales en la iglesia, Hechos 9:27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Lo que quiero realzar aquí es que lo trajo a los apóstoles, o sea que el mismo Bernabé reconocía la autoridad que había en el consejo de apóstoles o el presbiterio de los apóstoles. ¿Se acuerdan que en Efesios 4:11 dice que el Señor constituyó o que fueron puestos? Entonces, los apóstoles junto con maestros, profetas, administradores y otros que tienen dones del Espíritu Santo fueron puestos para formar un equipo que sean autoridad. Cuando la Escritura dice que fueron puestos o constituidos, la palabra que se usa denota que es un nombramiento permanente. O sea, el llamamiento es permanente, la constitución, el ser puestos, colocados, ubicados. No es una función como quien dice, usted va a ser hoy coordinador de escuela dominical y dentro de 3 años lo cambian por otro. No, es un llamamiento que permanece porque es una función, no es un título, sino que es una función la cual se ejerce y esto es irrevocable. De Corintios 12:28, y aún nos puso Dios, por eso esto de puestos, puso Dios en la iglesia primeramente, la palabra que se usa aquí es protropos, primeramente, apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, o sea que si usted ve, se nota un orden, dice primero los apóstoles, luego los profetas, lo tercero maestros. Fíjese qué interesante que luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Esta es la manera como se estructuró la iglesia, el gobierno, la administración, los ancianos de la iglesia. Este es el orden. Los que hacen milagros
no necesariamente implica que no podían haber sido apóstoles. Pudieron haber sido apóstoles, pudieron haber sido evangelistas, pero lo importante era que hacían milagros. Y después, fíjese que es que dice después, o sea, primero esto, después, como que había un orden de importancia. ¿Por qué es importante el que haya milagros y haya sanidades, amados? Dice la Escritura que los que no creen a su palabra creerán por sus obras. Entonces es necesario que los milagros y las sanidades acompañen la predicación del Evangelio para que pueda convencer a los hombres, para que pueda haber una convicción del poder de Dios. Pablo muchas veces dijo: yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él era elocuente, pero él no llegó con su elocuencia. Él llegó, dice, con demostración del Espíritu Santo y de poder. Eso quiere decir que se demostraba que la gente era bautizada en el Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas, eran liberados de demonios y el poder de Dios se manifestaba en milagros, en prodigios, en señales y en sanidades. Esas son las cartas de presentación de un apóstol. Y eso es lo que acompaña el poder de Dios para salvación, que ese es el evangelio completo. Si usted predica las buenas nuevas de salvación, pero no hay nadie sanado, no hay nadie liberado, no hay nadie que recibió un milagro, entonces ¿dónde está el poder que levantó a Jesús de entre los muertos? No solo basta el decir y contar una historia, es que tenemos que mostrar el poder de Dios. Y Jesús prometió a sus apóstoles que cuando se predicara el evangelio, él iba a respaldar con señales, milagros y prodigios. Muchas veces no vemos las señales, milagros y prodigios porque lo que estamos predicando no es el evangelio de Jesucristo. Estamos predicándonos a nosotros mismos. Pero cuando se predica el evangelio, siempre habrá un respaldo de milagros, señales, sanidades y prodigios. Y entonces la gente va a buscar el poder de Dios, porque la gente está buscando algo diferente. Está buscando algo que verdaderamente muestre que Dios es el mismo, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que es real y que es capaz de cambiar nuestras vidas. Y de liberarnos de la opresión del maligno, porque muchas enfermedades son por opresión del enemigo. Entonces son autoridades en la iglesia. Efesios 2, 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas trabajan juntos, porque el profeta es la voz, el ojo, el oído de Dios. Pero el apóstol es el arquitecto, es el constructor, es el que edifica. El apóstol a veces tiende a ser muy rígido y el profeta a veces tiende a ser muy libre. Entonces tienen que trabajar juntos para equilibrarse. Ahora, hay personas en las cuales está lo apostólico y lo profético, y bendito Dios para que haya un equilibrio, ¿verdad? Pero el apóstol tiende a irse mucho a la palabra, y el profeta tiende a irse mucho al espíritu, el espíritu, el espíritu. Entonces tienen que estar juntos para que lo que el espíritu revela tenga el fundamento en la palabra, ¿verdad? Por eso siempre iban de dos en dos, para que haya ese complemento, la revelación del Espíritu basado en la palabra. Entonces, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, nosotros, la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, estos son los que ponen el fundamento, son autoridades espirituales en la iglesia. Y segunda de Pedro 3:2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí quiero que vean, cuando habla de los santos profetas, se refiere a los profetas del antiguo pacto. Y cuando habla del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, se refiere a los apóstoles del Cordero. O sea, que el fundamento es puesto por lo que profetizaron en el antiguo pacto los profetas, sobre los cuales venía el Espíritu Santo, lo cual fue corroborado y establecido como mandamiento del Señor por los apóstoles del Cordero.
Si ustedes analizan bien la Biblia, el Nuevo Testamento más que todo conlleva forma de vida, normas de vida. No hay tanto en relación a culto, a cómo deben alabar, cómo deben adorar, cómo se debe predicar, no. Más que todo es cómo deben vivir en base a los mandamientos que habían sido dados por el Señor a través de Moisés. Pero entonces lo que fue dicho por los profetas y lo que fue ordenado por los apóstoles, ese es el fundamento sobre lo cual tiene que establecerse el templo o el edificio. Hechos 16:4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos, el gobierno de la iglesia. Dije que ancianos, podemos decir los pastores de la iglesia local. Estaban en Jerusalén para que las guardasen. O sea que hacían un equipo de gobierno, apóstoles y ancianos. O sea, Pablo iba, se quedaba en los lugares 2 meses, 3 meses, 2 años, predicaba el evangelio, establecía el fundamento, enseñaba doctrina y dejaba entre ellos ancianos en las iglesias. Pero entonces juntos hacían las ordenanzas para que la gente tuviera normas por las cuales guiarse o dirigirse. Y Hechos 15, 22, 23. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿Se acuerdan cuando dice, apartadme a Bernabé y a Saulo? Era la iglesia de Antioquía, pero aquí les pareció bien enviar otros juntamente con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Mire, escribir, los apóstoles siempre escriben. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Si usted se fija, en el Antiguo Testamento no va a encontrar que ninguno de los profetas decía, dirijo esta carta. No, son relatos, referencias de lo que los profetas hicieron o dijeron. Pero en el Nuevo Testamento y sobre todo las cartas de Pablo, bueno, y Pedro, del apóstol tal o del siervo tal dirigido a fulano de tal. Siempre estaban escribiendo cartas, siempre estaban dando instrucciones, ¿verdad? Y los apóstoles realizan un trabajo de equipo ministerial. Lo que vimos anteriormente también es un ejemplo de un trabajo de equipo ministerial. Aunque sí eran autoridad en la iglesia, pero hacían equipo con los ancianos. Segunda de Corintios 8:23 está diciéndole el apóstol Pablo a los corintios, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. ¿Quién era el padre espiritual de Tito? Pablo, no tengan miedo, era Pablo, era el padre espiritual de Tito, pero él aquí en el trabajo ministerial lo considera un compañero de equipo, aunque era su hijo espiritual. Pero Pablo reconoce el llamamiento apostólico en Tito. Tito es un apóstol después, ¿verdad? En este momento están como compañeros de equipo, aunque sea su hijo espiritual. Es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces, estamos viendo el equipo, cómo trabaja en equipo. Otra de las características de un apóstol es que engendra hijos espirituales, o sea, es un padre espiritual. Primera de Timoteo 1:2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Tito 1:4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Qué bendición de Pablo que solo verdaderos hijos tenía, ¿verdad? Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Una característica apostólica es engendrar hijos, dar a luz hijos. Usted recuerda, Pablo decía, otra vez vuelvo a gemir con dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y yo he meditado en estos días la diferencia entre un padre y un pastor. El padre da a luz los hijos, pero nunca termina de sufrir los dolores de parto hasta que mire el carácter de Cristo en los hijos. Los pastores a veces, ¿verdad? En la denominación se acostumbra en algunas que envían pastores y los cambian cada 2, 3 años.
Y entonces él es pastor que cuida el rebaño por esos 2, 3 años, pero lo cambian a otro lugar y se tiene que olvidar de aquellos y tiene que empezar a pastorear a estos. Pero un padre nunca olvidará al hijo que engendró. Y sufrirá con dolores de parto aunque esté a millas de distancia, aunque no lo vea. ¿Verdad, Amparito? Hasta que se vea a Cristo formado. Nunca se puede olvidar. Es algo interior, es algo del espíritu. Uno cuando, como madre, como padre, cuando tiene un hijo, jamás, aunque se vaya lejos, aunque se case, aunque ya tenga hijos, aunque esté en otro país, jamás se puede olvidar. ¿No? Y lo dice la Escritura, no se puede olvidar. Y le pueden traicionar y se puede ir, pero nunca se puede olvidar. Muy importante esto. Bueno, ya terminamos con las características del verdadero apóstol. Después vamos a resumirlas. Pero introduje esto aquí, porque debemos de en todo momento recordar que la palabra apóstol denota una función, pero nunca debe ser usada como un título. Porque los términos que denotan los ministerios apóstol, profeta, evangelista, pastores, maestros, nunca fueron usados en la Biblia ni deberían de usarse como un título, sino más bien como una descripción de una función o trabajo. Es decir, cuando usted habla de un médico o de un abogado o de un carpintero o de una costurera, si usted dice fulana de tal es una costurera, eso denota la función, el trabajo o el oficio que esa persona desempeña, que es coser o costurar, ¿verdad? Entonces, la intención nunca fue que se usara la palabra como un título, sino como descripción de una función. De hecho, la palabra nos dice, nunca se llamen ustedes maestros o rabí, dice la Escritura, ¿verdad? En Mateo. Nunca los líderes deberían de conferirse títulos honrosos que promueva una estratificación o una diferencia o el levantarse el uno sobre el otro. Porque dije, ese nombre determina una función. Hay una diferencia entre la función y el título. Entonces, los apóstoles, en primer lugar, deberían de ser siervos del Señor y de su rebaño. Romanos 1, del 1 al 5. Pablo, siervo de Jesucristo, eso es lo primero que lo identifica, llamado a ser apóstol. Apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea que se recibe por gracia. Entonces, si es por gracia y es un don de Dios, no hay nada de qué gloriarnos. Es como la salvación, se recibe por gracia. Es como que dijeran fulano de tal, el salvado fulano de tal, que le dieran el título de salvado o de liberado, ¿verdad? Es por gracia el apostolado. Tito 1, del 1 al 3. Pablo, siervo de Dios. Eso es lo primero. Y apóstol. Pero no como dicen algunos, siervo. No. Siervo. Allá abajo. A los pies del Señor. Para servir. Oh, siervo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Vemos en todo que es por mandato de Dios, por escogencia de Dios, por misericordia de Dios, por la gracia de Dios, no porque lo merezca nadie. Dios no escoge por méritos ni por capacidad. Dios escoge por su gracia y su misericordia como Él quiere en su soberanía.
O sea que nadie es porque es digno ni porque merece nada, sino por la misericordia de Dios. El sello de un apóstol, esto me gusta, me llama mucho la atención. Alguien que es llamado por Dios apóstol, solamente será apóstol para aquellos que lo reciben como tal. Alguien es enviado, pero si no es recibido como ellos, no es un apóstol para los que no le reciben, sino solo para los que le reciben. Primera de Corintios 9, 1, 2, dice el apóstol Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Un apóstol siempre tiene un fruto y tiene un sello. ¿Podrá alguien decir que es apóstol y no tiene nadie que lo reconoce como tal, o como padre, o como el que engendra, o como el que establece fundamento? No. Pero solo lo es para quien lo reconoce. Por eso nadie se sienta mal si 99 personas dicen que usted no es apóstol, pero si hay una que lo reconoce como tal, para ese lo es. Alguien puede decirle: usted es un mal padre, una mala madre. Ay, pero si sus hijos le dicen: usted es el mejor papá del mundo, para él es papá, para los otros no. Es sencillo. Entonces, no hay que imponerse sobre los que no lo reconocen. Sencillamente fluya con los que lo reconocen. Eso es suficiente. El fluir en el servicio y en la función que Dios le ha dado para aquellos que le reciben como tal, que le reconocen como tal. Si no le reconocen, ¿para qué? Ese es el sello. Tiene que haber un sello. Tiene que haber un fruto. Tiene que haber algo que muestre o que denote que ese llamado es real. Y el sello son los hijos espirituales. Y los hijos siempre van a mostrar la semilla o la característica del Padre. Siempre. Y le van a decir: usted es de tal. Ustedes, ¿qué le decían? ¿Ustedes son de Apolos o de Cefas o de quién? Hay una característica del que los engendró. Y no es por imitación. No es por imitación, hay algo que se imparte en el espíritu, que no se puede evitar. Una vez estaba alguien oyendo un cassette. Yo dije: qué raro esa prédica, no me acuerdo yo haberla dado. Soy yo predicando, y me acerqué. Y me di cuenta que era una de mis hijas espirituales que estaba predicando, pero yo misma me confundí creyendo que era yo quien estaba predicando. Y de pronto uno no se da cuenta que lo está haciendo así, pero es que hay algo en el espíritu, hay una impartición espiritual. Y fíjese que uno tiene hijos espirituales regados por todos lados. Y a veces, mire, hay unos que me salen, hasta abuela me están diciendo últimamente, ¿no? Y a veces como que están en otro lugar, pero tienen las características del padre y de la madre que lo engendró, padre espiritual que lo engendró, aunque estén en otro lado. Y eso no se pierde porque es algo que fue impartido en el espíritu. Vamos a resumir las funciones de los apóstoles, así de una manera sencilla, 7 cosas. Y muy importante saber que la función de los apóstoles es presente y es actual. No estamos hablando solo para hace 2000 años, estamos hablando para hoy día. La primera cosa, guardar la iglesia de las falsas doctrinas y de las falsas prácticas. Hay muchas prácticas, amados, en la iglesia que los apóstoles están llamados a corregir con enseñanza. Cosas que parecen elementales y sencillas, pero que no tienen fundamento. Hay cosas que por revelación el Espíritu Santo un día le dijo a alguien que lo hiciera y luego se convierte en una costumbre o en una doctrina y tal vez no tiene razón de ser porque fue una guianza, una dirección. Por ejemplo, si cada vez que usted fuera a orar por un ciego va a escupir y va a hacer lodo y le va a poner en los ojos porque Jesús lo hizo una vez y que está queriendo convertir eso en doctrina, no está bien.
Entre ellas, por ejemplo, el ungir con aceite. En el Nuevo Testamento hay una sola vez que se habla de ungir con aceite, y es cuando los ancianos lo hacen por los enfermos, cuando el enfermo está en pecado y va a confesar sus faltas. Entonces le remite los pecados, le unge con aceite y va a ser sanado. Pero el contexto de eso es que el aceite de oliva para los israelitas tenía propiedades medicinales. Pero nosotros ahora para todo embadurnamos con aceite. A todo. A la puerta, a la manivela de la puerta, a las ventanas, todo. Mire, yo le voy a decir algo sencillo. Alguien puede decir, no, es que voy a ungir la puerta con aceite y las ventanas para que entre la bendición y que no se me vaya la provisión. Y si usted no diezma y no ofrenda, no le va a entrar la bendición. Mejor no aceite las puertas, pero diezma y ofrenda y ahí va a venir la bendición. O sea, la obediencia es lo más importante. Y hay tantas prácticas, ¿verdad? Que, por ejemplo, se está usando exageradamente y sin fundamento el manto, un manto, para danzar, para tomar la ofrenda, para declarar que el manto está sobre la persona, manto de cobertura. Y si la persona es rebelde, ¿qué cobertura va a tener aunque le ponga el trapo? No tiene sentido. Es la obediencia. La obediencia al Señor y a su palabra lo hace estar bajo cobertura, no porque le ponga un trapo en la cabeza. Hay cosas que pueden ser actos proféticos y que Dios puede dirigirle una vez, pero no lo va a hacer siempre así. Que espantando con el manto, ¿dónde ha visto eso? La única vez que aparece un manto en la escritura en el antiguo pacto es el de Elías para Eliseo, y fue una única vez, no hay más. Y después se habla del borde del manto de Jesús, que era el talit, que es la virtud que estaba en él, no en el manto. Y le podría decir muchas, se lo digo porque es nuestra responsabilidad el corregir las prácticas que no tienen razón de ser. Ahora, puede haber elementos, hay quienes ponen elementos proféticos para usarlos, pero yo creo que guiados por el Espíritu Santo, nosotros podemos hacer un acto profético con cualquier cosa, con esta bolsa, con este vaso, con el zapato. No necesito tener elementos, porque elementos cualquier cosa, este cinto, lo que sea, papel higiénico, lo que usted quiera, puede servirme para hacer un acto profético en un determinado momento, si quiero establecer algo espiritual en el plano natural. Pero no es que hay cosas particulares y específicas para hacer actos proféticos. En una ocasión nos invitaron a dar un seminario en un lugar y nos dijeron, ya le tenemos listos todos los elementos para que hagan todos los actos proféticos. Yo, Dios mío, ¿qué me voy a inventar aquí? ¿Cómo hago? Y la gente estaba sinceramente, de verdad, que ellos quieren de lo profético, oyen, tienen necesidad de ello y quieren ser guiados y dirigidos. Yo no quería ofenderlos porque conozco su corazón, que lo estaban haciendo con sinceridad y honestidad. Pero hermanos amados, ponerse a inventar cosas con cada cuestión para decir que es profético es engañarlos. Entonces es como querer darle una connotación profética a prácticas paganas que hacemos en la iglesia. Y entonces se le quiere disfrazar y darle una connotación profética para que se vea espiritual. El pastel de bodas es pagano. Entonces vamos a explicar que el pan es el alimento, es el sustento, y le damos el vino, no que el fruto de la vid, que el gozo. No, es cultural, no es espiritual. Y etcétera. Que la lucecita de los árboles, que es la luz de Cristo. No, hombre, eso es del Dios Tamuz y es pagano, no le busquemos. Entonces es pecado estar tratando de acomodar las cosas y darle un significado espiritual que no tiene. Y estamos llamados a corregir y hacer las cosas en la verdad y en la guianza del Espíritu Santo. Yo sé que en el antiguo pacto se hacía pacto de sal, pero nosotros ahora somos la sal de la tierra.
No vamos a andar regando sal por todos lados, los brujos lo hacen también. Hay que tener mucho cuidado. No podemos volver ritualistas y hacer conjuros, que es algo que no es lo que el Espíritu de Dios quiere. Yo no veo a ninguno de los apóstoles del Nuevo Pacto haciendo todas esas cosas. Regando pan, regando vino. O sea, tuvo un contexto, pero no es para hacerlo como una práctica rutinaria de la iglesia. Bajo la guianza del Espíritu, te puede hacer lo que el Espíritu de Dios le diga, como Él le diga, pero no establecer doctrinas, dogmas ni prácticas, porque estamos enseñando mal a otra gente. Hay gente que tiene sus ojos puestos en nosotros, y lo que nosotros hagamos ellos van a creer que es así, que es correcto. Y créanme que es una responsabilidad terrible cuando alguien cree que usted es un ministerio profético y lo invitan para que usted enseñe sobre lo profético, o llegan a ver lo que usted hace como profético. Qué responsabilidad tan grande, hermanos. Es una responsabilidad tremenda enseñar mal o hacer cosas que no son de verdad del Espíritu Santo, porque entonces ellos, a pesar de su corazón sincero o con su corazón sincero, van a aprender mal. Bueno, número 2, llevan el evangelio por todas partes. Dije que aún a las partes de la obra de Cristo. Son padres espirituales. Sí, porque hay quienes dicen que me persiguen, hermana, mira qué persecución. Y tal vez es que son imprudentes. La vez pasada, unos hermanos que andaban orando en la madrugada y llegaban a tirarle piedras a las otras iglesias, y llegaban a las iglesias conservadoras sobre todo, y empezaban a hacer una guerra espiritual para que salieran de la ignorancia y salieran de la religiosidad. ¿Verdad que si los persiguen está bien perseguidos? O sea, una cosa es imprudencia y otra cosa es sufrir por la causa de Cristo. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Son padres espirituales, o sea que engendran hijos con la naturaleza del Señor. Realizan trabajo de equipo por el reino de Dios. Esto es muy importante. El trabajo de equipo es en favor del reino, es por el cuerpo, no es para mi ministerio, no es para mi iglesia, no es para, si nada es mío, todo es del Señor, es por el reino del Señor. Entonces, los apóstoles realizan un trabajo donde ponen los recursos que Dios les ha dado a administrar al servicio del cuerpo de Cristo para establecer el reino de Dios, no reinitos particulares. Y un gran problema es quizá del mover apostólico, que quieren que todos estén bajo ellos para que sea para hacer más grande su ministerio. No, el trabajo apostólico debe de ser para engrandecer el nombre del Señor y que el reino de Dios sea establecido. No importa si esa persona está bajo mi cobertura o no, se sujeta o no, me da diezmos o no, eso no es importante. Lo que importa es que el reino de Dios sea establecido y sea exaltado el nombre del Señor en todo lo que hagamos. Esa es una característica de un verdadero apóstol, que trabaja por el reino y trabaja en equipo y no tiene celos ni competencia con los otros del equipo. Más bien pone su vida para que el otro sea levantado, no para aplastarlo, sino para levantarlo, porque eso va a bendecirnos a todos, porque es el reino de Dios el que es exaltado. Amén.